La fe es que Él puede darnos aquello que Él puede darnos porque es bueno para nosotros, y al confiar en Él, Él nos lo concede. Hay una enorme diferencia porque se ha tergiversado la fe como que es capaz de obtener aquello que queremos sin importar si Dios está de acuerdo. La primera condición es que Él esté de acuerdo. Permítanme llevarles a un texto sagrado y el título de hoy se llama Una gran fe. Una gran fe. Noten que puse la palabra gran, no solamente fe, sino grande, muy grande fe. Vamos a leer Mateo capítulo 8 y versículos 5 al 13 y les pido que se pongan de pie, iglesia linda. Pónganse de pie para leer el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 8 y versículos 5 al 13. Y puestos de pie en reverencia, Señor, a tu palabra que vive y permanece para siempre, leemos tu santo evangelio recordando una historia sagrada en tu santo nombre, Jesús. Y dice así Mateo 8, 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Voy a comenzar introduciendo una verdad. No todos los hombres tienen fe. No todos los hombres tienen fe. Algunos no tienen ninguna fe. He visto a muchos hombres con un gran potencial que no tienen fe en nada. Simplemente aceptan ser como son, ignorando sus talentos, dones, habilidades. Les falta fe, no la tienen. Así es que la razón puede ser la primera: la fe es un don de Dios, es decir, un regalo. Cuando usted nació, Dios le dio a usted el deleite, la dicha, la alegría, el gozo, el júbilo de que usted tuviera en la vida un día una porción de fe que Él le estaba dando. Y así vemos que es un don de Dios. ¿Cómo fue salvo? Por medio de la fe que Él le regaló. Mire Efesios 2:8 y vamos a entenderlo. Porque por gracia sois salvos, es decir, no por mérito, sino por gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es que si aquí hay hombres con mucha fe, denle gracias al Señor porque la tienen. Y si hay hombres con poca fe, pueden esperar que Dios les dé más fe. Ya lo verán. El segundo grupo de personas que estamos diciendo que no tienen ninguna fe probablemente es porque no parecen tenerla
porque aunque la tienen, no la ejercitan, no ponen en práctica la fe que Dios les dio y por lo tanto están en un estado donde necesitan actuar para ver a Dios obrar. Déjeme ponerle el ejemplo en Marcos 4:40. Y les dijo Jesucristo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Note que el temor es parte del no tener fe. Estaban amedrentados, atemorizados. ¿En qué momento dijo Jesucristo estas palabras? Cuando una barca estaba en el mar de Galilea en medio de una tormenta y parecía que se iba a hundir, mientras que él dormía reposando su cabeza santa sobre un cabezal. Lo despiertan angustiados y él les dice estas palabras. Y otros tienen poca fe, es decir, tienen menos fe que la que posiblemente quisieran tener, pero pueden aumentarla a través del tiempo. Voy a ponerles el ejemplo en Mateo 6:30. Mateo 6:30 dice literalmente así: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué se preocupan por la ropa? ¿Por qué se preocupan por la comida? ¿Por qué se preocupan por el techo? Si Dios viste a las flores del campo así y después se van al horno, hombres de poca fe. Algunos viven la vida temerosamente. ¿Y qué va a ser de mi mañana? Como si dependiera de usted. El mañana no depende de usted, depende de Dios. Solamente tiene que obrar según la voluntad de Dios para encontrar el propósito que Él tiene para su vida. No tengo temor del mañana, no depende de mí, no puedo hacer nada porque el mañana sea mejor o sea peor. Solo dependo de su misericordia. Jesús lo dijo y lo sigue diciendo. El centurión de la historia completa que leímos en el pasaje bíblico era uno que tenía gran fe. Hermanos lindos, era un oficial del ejército romano. Un centurión tenía por lo menos a su cargo 100 hombres, por eso se llamaban centuriones, 100 hombres. Era un hombre aguerrido, fuerte, valiente, para estar donde estaba. Y este hombre, cuando Jesús llegó a Capernaum, donde estaba justamente el centurión, llega a demostrar una fe impresionante. Los hombres que él tenía bajo su cuidado sabían de su valentía. Es de hacer notar que de algún modo conocía de la fama de Jesús. Es seguro que sabía de sus portentosos milagros y que su fuente de información era fidedigna. Por ejemplo, empleados de su casa que eran cristianos. Puede ser. ¿Acaso algún soldado bajo su mando había visto los milagros de Jesús y se lo había contado de manera admirada? Puede ser. ¿Acaso el criado enfermo tenía su confianza en Jesús y le convenció de que él podía ayudarlo? Puede ser. Todo esto es posible, pero es de notar que Dios le permitió al centurión tener fe, creerle a quienes le informaron y puso en práctica la fe al buscar a Jesús. Es decir, llegó a donde estaba nuestro Señor y le pidió ayuda. Se humilló. Es importante entender cuánto Jesús puede valorar al hombre que dice: te necesito, Jesús, no puedo solo. Señor, no puedo sin ti. Cuánto Dios valora nuestra humildad al ver que necesitamos de Él, que es imposible para un hombre o una mujer recibir nada del cielo, nada de Dios, si no le fuere dado por el mismo Dios.
El centurión es un excelente ejemplo. Jesucristo nos dijo en Marcos 11:22 estas palabras. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Hermano lindo, hoy le puedo decir lo que Jesús dijo: tenga fe en Dios. Mujer linda, tenga fe en Dios, mi hermano bendito, porque tiene su fe puesta en sus ideas, o su fe puesta en personas que son falibles e imperfectas, o su fe puesta en influencias o en riquezas. Son inciertas, dijo Jesucristo. Él dijo: tened fe en Dios. Y eso es lo que Él quiere, porque la fe es capaz de producir de parte de Dios cualquier cosa que le pidamos, si se lo pedimos creyendo que es según su voluntad. Hermano amado, esa es la verdad. Me recuerdo y lo reitero en esta iglesia por amor a su nombre, amor a Jesús, de un hombre miembro de esta iglesia que ya no está en esta sede, que ahora vive en Estados Unidos, que vino a despedirse de mí después de haber hablado conmigo durante 2 ocasiones en mi oficina en la calzada Roosevelt. Pastor, soy un jugador empedernido. Pastor, juego todo mi dinero y lo he perdido. Pastor, mi familia ya no quiere nada conmigo. Pastor, yo tengo esa adicción, ¿qué puedo hacer? Y le dije: ¿usted sigue creyendo que hay un Dios fortuna? ¿Hay un Dios que va a darle suerte? Y ha descartado al único Dios que le puede dar todo, 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 y que usted no puede ganarse ni un centavo en ningún juego de azar, porque Dios no se agrada de que usted haga lo que está haciendo, y no depende del juego de azar, de la máquina ni de los dados, sino de Dios. El hombre lloró y entendió, y nunca más, el tiempo que estuvo en Guatemala, volvió a jugar. ¿Dónde estaba puesta la fe de él? En el lugar equivocado, en el lugar de la suerte o del azar que no existe. Por eso Jesús insiste: cualquier cosa que ustedes quieran, soy yo el que tiene el poder para dárselas. Así es que en esta historia de la fe del centurión vemos muchas enseñanzas. Primero, era grande su fe cuando se piensa de quién era. Mire lo que dice la pantalla: su fe era grande cuando se piensa de quién era. Hermanos lindos, era centurión. Dice Mateo 8:5 estas palabras. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Así es que no era un judío familiarizado con las escrituras. No se trataba de alguien que supiera respecto a la ley mosaica, sino simplemente era un soldado romano oficial. ¿Cómo pudo haber crecido tanto su fe si no hubiese creído todo lo que oyó de la verdad en cuanto a Jesús? Hermanos amados, una gran fe suele ser nutrida, alimentada en medio de las mayores dificultades. Ponga atención, porque cuando Dios le pone una prueba, en vez de huir de ella, acéptela con humildad. ¿Cree que Dios no está a cargo y cuidado de usted cuando esté en prueba o dificultad? Dios está a cargo de su vida. Estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y cuando viene una prueba, una dificultad, algo tremendo, pareciera que de pronto pensamos que Dios no está en ella. La verdadera fe se aumenta, crece, se alimenta a través de las mayores dificultades. Las circunstancias a nuestro alrededor, que son fáciles, que no tienen complicaciones, no son especialmente favorables para una gran fe. Más bien nos producen poca fe, porque no tenemos mucho que pedirle a Dios desesperadamente. ¿Ven? Tal vez nos gusta mucho la vida tranquila, cómoda, sin ningún problema. Bueno, la medida de la fe está para eso. Pero si el problema surge, ayúdame, Señor, veremos a Dios obrar. Si el problema viene, Señor, yo no puedo, tú eres capaz, Él lo hará y su fe crecerá. No hay otro método. Dios no tiene otra forma.
Y es muy importante no olvidarlo. Las circunstancias, pues, difíciles nos hacen aumentar nuestra fe. Si su fe ha de crecer en gran manera, tendrá que ser ejercitada abundantemente, perseverantemente. Tengo un ejemplo muy simple para ustedes. Está en Mateo 15, 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La dificultad de una mujer de Sirofenicia, una mujer cananea que tenía problemas serios con una hija endemoniada. Jesús nos da una lección cuando nos dice que no la atiende de inmediato. Ella persevera. Señor, ayúdame, mi hija está en problemas. Yo he venido para los del pueblo de Israel. Señor, por favor, aún los perrillos comen de las migajas que caen al suelo. Mujer, grande es tu fe, hágase como tú has pedido. Cuando tenemos una prueba y la respuesta no viene de inmediato, abandonamos la petición, dejamos como resultado final: está bien, no quieres, muy bien, Señor, no pido más. Hermanos amados, tal vez decimos: Jesús no me oye. Qué equivocados estamos. Jesús nunca ha sido sordo, así es que siempre nos oye. El problema es que queremos la respuesta ya, y Él tiene un plan. Quizás diga: todavía no, te falta madurar, te falta crecer. Nunca te voy a dar lo que pides. Vas a aprender que sin eso puedes vivir. Y eso es una gran enseñanza, enorme enseñanza. Mientras que uno pensaba que la solución de su vida era lo que pedía, Jesús dice: no, vas a vivir con eso el resto de tu vida. El apóstol Pablo es el ejemplo clásico. 3 veces rogué al Padre que me quitara este aguijón de mi carne que me atormenta de día y de noche. Y mi Padre contestó: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que con gozo me gloriaré en mis debilidades. Pablo respondió y vivió toda su vida con el aguijón hasta que se murió. ¿Por qué lo tenía? La Biblia explica: para que no se hinchara. El hombre que hacía milagros, el hombre que tenía poder, el hombre que Dios le delegó autoridad, el hombre que era Pablo, si no tiene un aguijón que lo haga humilde, probablemente se llega a jactar como tan fácilmente los hombres nos jactamos de que Dios nos use. Dios no se lo permitió a Pablo, y que no me lo permita a Jesús, a mí ni a ningún hombre que te ame. ¿Ven? A veces pareciera que creemos que la solución es la que pensamos y no la que Jesús tiene. Así es que guardémonos de ideas equivocadas, porque podemos estar sencillamente errados. Algo bello que puedo mencionarles de cómo el Señor actuó es cuando vemos una fe grande, cuando se piensa en su ocasión. Es decir, su fe era grande cuando se piensa en su ocasión. Miren Mateo 8:6 para entenderme. Y diciendo: Señor, dijo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Su criado estaba enfermo. Para muchos podría parecerles un hombre insignificante, y no era el empleado de la casa, pues, sin mucho valor. Solo era un esclavo, un siervo, un criado. Pero el centurión creyó que la compasión de Cristo era suficientemente profunda y amplia para llegar a los pobres e insignificantes. Así es que el centurión creyó que Jesús no haría acepción de personas, lo cual sigue siendo
verdad. No hace acepción de personas, que los fariseos pensaban que sí debía de hacerlo. Miren Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estaban en una reunión. Jesús había abierto la puerta a todo hombre que buscara el perdón, a todo hombre que buscara salvación por arrepentimiento. Publicanos eran odiados, cobraban impuestos a favor de Roma y eran judíos. Y pecadores, le aseguro que ya estaba alguna prostituta. Y el publicano y la prostituta, según los fariseos, no debían de estar aquí. Típico del hombre que no ha entendido la causa de Cristo. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos, los que necesitan el perdón. Hermano lindo, por lo más pequeño, pídale a Él su bendición, por lo que usted sabe que usted puede resolver por su propia cuenta. Dígale a Jesús: Señor, gracias, porque creo que tengo la capacidad que tú me diste para resolverla. Pero si no la resuelvo, Señor, es porque tú no estás conmigo. Y si la resuelvo, es porque tú estás siempre conmigo y haces lo mejor para mi vida. Cuando digo que estás conmigo, es porque estás siempre conmigo, aunque a veces las cosas que hago no te gustan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo llevo lo más pequeño a Jesús, lo más chiquito a mi Señor, lo más insignificante. ¿Por qué? Porque lo grande cae de su peso. Señor, tengo un gran problema. ¿Quién no acude a Dios así? Pero Señor, tengo un pequeño problema y tú sabes que yo creo que sé la solución. Ayúdame. Guardémonos de confiar en nosotros mismos. Hermanos lindos, cuídese mucho. No crea en usted mismo solamente como para resolver lo que consideramos de nuestro dominio, en lugar de confiarle a Dios el todo, la totalidad de nuestra vida. Totalmente. Hoy en la mañana, ¿sabe por qué se levantó? Porque Dios le dio la salud para levantarse. Esta mañana le permitió el Señor salir de su casa para venir a la iglesia. Él lo hizo, no usted solito. Guardémonos pues de esas cosas. Permítame hablarles de grande cuando se piensa en la necesidad mencionada. Su fe era grande de esa manera. Miren Mateo 8:6 de nuevo. Tengo que repetir el texto. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hermanos, voy a repetirlo. Su criado estaba postrado, paralítico, gravemente atormentado. Oigan, habían demonios de por medio. ¿Quién atormenta la mente? Los demonios. ¿Quién produce la parálisis? La enfermedad. Así es que estaba muy mal el criado. Su criado estaba afligido tanto del cuerpo como del alma. Un pobre enfermo impotente y desvalido, un enfermo incurable, hasta donde alcanzaban la habilidad y poder humanos y los conocimientos de los médicos, no habían podido curarlo. Pero su fe en Jesús superaba todo. Si su amo, el centurión, estaba delante de Jesús, es porque este criado tenía también fe en Jesús. Seguramente sabía que nada es demasiado difícil para el Señor. Hermano lindo, nada es demasiado difícil para Jesucristo. Y usted es importante para Jesús. Él murió por usted en la cruz del Calvario y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y le reconoce por nombre propio. Así es que es obvio que no hay nada difícil para el Señor. Una gran fe agarra, se echa mano a la grandeza de Cristo. El poder de Cristo es suficiente para todas las emergencias de un verdadero creyente. Suficiente. He experimentado cosas difíciles en mi vida, mi hermano amado. Tengo suficiente edad para decirle que he experimentado demasiadas. Y en todas he visto a Cristo actuar. En todas he visto a Dios actuar. En todas.
Él es bueno. Él tiene amor, misericordia por sus hijos. Hablemos del centurión. Era grande su fe cuando se piensa del pedido hecho. Miren lo que pide. Era grande esa fe. ¿Qué le pide al Señor? Miren lo que dice. Primero Jesús había aceptado ayudarlo. Miren Mateo 8:7. Y Jesús le dijo al escucharlo: yo iré y le sanaré. Jesús tiene misericordia. Jesús mira su fe. Jesús mira que quiere que vaya con él a la casa donde vive para sanar al enfermo. Y dice: yo iré. Pero oigan, el centurión le responde, Mateo 8:8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué palabras? Hermano amado, qué expresión. Solo di la palabra. Di tú con tu boca: sana a ese enfermo ahora mismo, Padre eterno, por ejemplo. Y ya. O en el nombre que me ha dado Dios sobre todo nombre, sea sano aquel enfermo. Esa es la palabra. No pidió una visita. No le dijo: necesito que vengas conmigo para cuidar, sanar a mi criado. Ni siquiera pensó que fuera necesaria. Él no confiaba en métodos. Él confiaba en Jesús. Todo su deseo sería llenado con la palabra que Jesús dijera solamente. Qué fe, iglesia amada. Pero es que siempre es así. En el pleno siglo XXI, así es. Una gran fe no pide señales, sino que se satisface con la sola promesa, sabiendo que el Señor es fiel. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estoy diciéndole frases que Jesús dice hoy, promesas que Él determinó. Piensen usted por un momento. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso en cuerpo glorificado. Su Espíritu está aquí con nosotros. Prometió que así sería y así es. ¿Bajará en cuerpo glorificado a atenderlo en su necesidad? No, no lo hará. Pero Él le escuchará. Conocerá de su fe. Pídale que Él haga un milagro. Y si es conforme a su fe y a su voluntad divina lo que le está pidiendo, Él lo hará. No necesitamos que Él esté presente. Así lo pensaba el centurión. No tienes que ver a mi criado, solamente dilo y será sano. Igual le pasa a usted. Jesús, no puedo verte, pero sí sé, Señor, que me puedes oír. Y tu palabra dice que yo puedo pedir en tu nombre y que tú lo vas a hacer. Así es que pido. ¿Sabe qué dijo Santiago en una ocasión? En el 4:2. Voy a ponerle Santiago 4:2. Estas son palabras negativas al principio. Lo que quiero es el final. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Está criticando a los hombres que buscan cosas y cosas y cosas. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué, iglesia linda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pedís. He escuchado a algún hombre que no sabe lo que dice: tengo autoridad para maldecir a los que están en contra de mí. ¿Maldecir? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos autoridad para ello? Jamás Dios maldecirá a través nuestro a nadie. Nunca lo hará. Nunca es nunca. Pero al contrario, si yo le pido al Señor algo, Él me lo puede dar. Me lo puede dar. Pero si no le pido nada, ¿qué espero? Pedís
y vas a recibir. Pero si no pedís, ¿qué esperas recibir? Yo tengo 6 hijos y no puedo más que esperar que cada uno me pida. Si no me piden, no puedo darles, no sé qué quieren. Yo soy humano, Dios sí lo sabe, pero nosotros tendríamos la humildad de pedirle lo que tenemos que pedirle. Y si es digno, se lo podemos pedir y nos lo va a dar. Y si es indigno, nunca nos vamos a olvidar de lo que dice al principio: codiciáis y no tenéis porque pedís mal. Hermano, pida, pida con humildad, pida y Jesús le oirá. Vuelvo al centurión. Su fe era muy grande cuando se piensa del argumento que él empleó. Qué interesante, era grande porque él usa un argumento impresionante. Mire Mateo 8:9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Este centurión pensaba que Jesús tendría ángeles para apoyarlo. Este centurión pensaba que él tenía el poder de la omnipresencia para estar hablando con él y estar en la casa donde habitaba su criado. Este centurión pensaba que Dios es totalmente omnipresente y que Jesús era Dios encarnado. ¿Qué forma de decirlo? Yo como humano y líder que soy de 100 o más hombres, me obedecen. No hay enfermedad que pueda contigo, Jesús, ni demonio que pueda contigo, Jesús. Por lo tanto, el argumento que emplea es tremendo. El centurión había dicho, no soy digno de que entres en mi casa o bajo mi techo. Y ahora dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Una gran fe siempre humilde, pues ve tanta gracia y bondad en Jesús que el orgulloso y jactancioso yo, el ego humano, es avergonzado. Hermano, su lucha principal en esta vida temporal es con su yo, es con su ego. Eso es lo que nos impide humillarnos, arrodillarnos, quebrantarnos, pedirle y clamarle, Señor, ayúdame, no puedo. Ese yo que aún permanece vivo en nosotros es un problema. Pero cuando alguien con humildad dice, Señor, nada soy sin ti, nada puedo hacer sin ti, ¿cuánto agrada a Jesús? Solamente di la palabra y el demonio que lo está atormentando y el mal y la enfermedad se irán tan rápidamente como la obediencia de mi siervo cuando yo le mando a hacer algo. Una gran fe es la más infantil de todas. Cree como un niño. A mí nunca se me va a olvidar en el Cine Reforma cuando la iglesia comenzó, hace 23 años. Teníamos la escuela dominical y una maestra de escuela dominical, que por cierto están ahorita muchas maestras y maestros cuidando a sus niños aquí a la par. Una maestra de escuela dominical, bromeando, porque fue una broma, le dijo a un niño que su ombligo se llamaba botón. Y el niño dijo a sus papitos, me está picando el botón. Y el papito le dice, ¿pero qué es el botón? Esto. Y le enseña el ombligo. Los niños creen todo, son inocentes. Por eso la fe infantil es la que cree todo. ¿Sabe qué nos impide recibir grandes cosas? Que la racionalizamos, la pensamos. Esto no puede ser por esta causa y por esta razón. A lo mejor no me merezco nada. Y comenzamos a decir cosas. Y la fe no es de niño. Por tanto, el Señor elogió una vez a los niños y quiero que recordemos por qué fue el elogio. Miren Marcos 10, 14 al 15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un pastor de Guatemala fue a la China. En la China es prohibido el evangelio como nosotros lo practicamos. Así es que la iglesia subterránea, como se le llama, se reúne en lugares que no es fácil accesar. Es todo un procedimiento porque son culpables de irse a la cárcel por tener el evangelio de Cristo en su haber. Pues este pastor de Guatemala fue a la China y lo invitaron a un lugar especialmente con muchos requerimientos para entrar, y finalmente entró y se encontró a un grupo más o menos pequeño de personas que estaban adorando al Señor, clamándole al Señor, leyendo la palabra de Dios. En eso llegó un hermano chino que estaba enfermo, sumamente enfermo. Detuvieron la oración y oraron por él. Señor, en tu nombre tú dices que impondremos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pusieron aceite sobre su frente. Tu palabra dice que si hay algún enfermo entre vosotros, le unjan con aceite en el nombre de Jesús. Señor, lo hacemos en tu palabra. Y en un instante el enfermo se sanó. El pastor guatemalteco se quedó asombrado y dijo, ¿qué es esto? Y cuando el pastorcito chinito se dio cuenta que estaba asombrado, le dijo, pastor, ¿y no dice Dios así pues? La fe infantil, la fe de un niño, la necesitamos. El niño todo lo cree. Nuestra fe debe ser como la de un niño. Por eso digamos, como le dijeran los apóstoles a Jesús en Lucas 17:5, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Grande es cuando se piensa de los resultados que siguieron. Su fe era grande cuando usted y yo pensamos en los resultados que obtuvo. Miren Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, te sea hecho. Su fe sencilla, pero de corazón grande, fue contestada enseguida. Inmediatamente fue respondida total y plenamente. No quedó nada que desear. Tan maravillosamente bondadoso es nuestro amoroso Señor Jesucristo, que nunca deja sin satisfacción a los necesitados. Usted puede entender que el mismo Jesús que sanó al criado del centurión está aquí, el mismo. A veces tenemos una enfermedad y ¿en qué pensamos? En la medicina, en el doctor, antes de pensar en el Señor. No descarta al médico el Señor, pero ¿qué está primero en su mente, en mi mente? ¿El médico? ¿La medicina? ¿O el Señor? Escuche solo algunos casos donde Jesús intervino. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. 12 años con flujo de sangre. Había agotado todos sus recursos económicos con médicos. No tenía más dinero y ahora era pobre. Y tiene una sola esperanza, una sola fe. Si toco el borde de su manto, seré sana. ¿Lo tocó?
y sanó. Conforme a tu fe te sea hecho. Tu fe te ha salvado. Otro ejemplo, Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús entró a Jericó y había un ciego llamado Bartimeo. Oyó que Jesús estaba en la ciudad y seguramente, mi hermano, tuvo la esperanza por los milagros que había escuchado que Jesús hacía, de que podía devolverle la vista. Así es que se mete en medio de la gente que lo iba siguiendo, gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los apóstoles se preocuparon y escandaloso: dejen paz al maestro. Y volvió a gritar más fuerte. Y Jesús dijo: tráiganlo. Lo ponen frente a él. ¿Qué quieres que te haga? Él sabía, pero quiero oírlo. ¿Qué quieres que te haga? Le puede preguntar Jesús a usted y a mí. Él ya sabe lo que usted necesita. Pero ¿qué quieres que te haga? Quiero ver, devuélveme la vista. Jesús pone sus manos y dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y Bartimeo vio. Hermanos lindos, se nos hace tan remota la idea. No es remota. Jesús es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Sigue siendo el mismo. Miren este otro ejemplo en Lucas 7:50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hermanos, el relato es que una mujer prostituta sabe que Jesús está en la casa de algún fariseo. Hay mucha gente que está entrando. Ella se mete. Yo sé que soy pecadora y no quiero seguir siéndolo. Me siento sucia, me siento mal. Voy a morir. ¿Qué haré? Jesús es mi esperanza. Se acerca el Señor Jesús, le unge con perfume sus sagrados pies, con su cabello enjuga, seca sus pies. La protesta de todos los fariseos y de todos los saduceos y de todos los escribas y todo lo que hubiera dentro. ¿Cómo puede una mujer pecadora, si este fuera el que dice ser, cómo se deja tocar por una mujer pecadora? Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Hermanos lindos, nuestro Señor tiene planes para cada vida. Y usted y yo no somos una excepción, somos la razón por la que estamos en esta iglesia, el motivo por el cual Él vino. Cuando usted entró, Él lo estaba esperando. Es grande su fe cuando se piensa en el elogio que Jesús le dio. Elogiar Jesús a un hombre es igual a admirar mi corazón. Que diga Jesús un elogio de usted, mi hermano, qué bendición. Mire Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Su propio pueblo, el pueblo judío, que había recibido la revelación de las sagradas escrituras, que Dios se había aparecido a ellos en el desierto, que los había liberado de la esclavitud de Egipto, que los había llevado a la tierra prometida, no creían en Dios como el centurión romano y mucho menos en Él. Jesús conoce exactamente la medida de la fe de cada hombre y mujer que está presente.
cuán preciosa es su fe, hermano bendito, ante sus ojos. Mire Marcos 2, 3 al 5. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, miren lo que está leyendo. Al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 que llevaban al paralítico, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano querido, de verdad le agrada grandemente que tengamos confianza en Él, que usted tenga confianza en Él total, completa. Mire Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire lo que está oyendo en contraposición. Pedro había caminado sobre las aguas del mar de Galilea. Pedro había hecho lo que ningún hombre ha hecho en la historia de la humanidad hasta hoy: caminar sobre las aguas por la fe. Mirando a Jesús, caminó sobre las aguas. Mirando a Jesús, porque escuchó: ven, caminó sobre el agua, hasta que su fe falló. ¿Por qué dudaste? Hermano, no dude, jamás dude, y si duda, dígale al Señor: perdóname. Jesús nos muestra cuánto ama la fe. Mire Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Diga conmigo: creyendo, creyendo. ¿Qué dice, hermano lindo? Lo recibiréis. Así es que creyendo es igual a tener fe. Jesús lo ha dicho. De veras le agrada grandemente que se confíe en Él. Tanto es su contentamiento con ello que salva a todos los que creen en Él. Busquemos al sicario, busquemos al pecador, busquemos al narcotraficante, busquemos al asesino, busquemos al peor de los pecadores. Y si solamente se arrepienten de todo corazón, Jesús los salva. Tienen que tener fe. Si Dios no les da fe, están condenados por la eternidad. Miren Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Levánteme la mano el que fue justificado por nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. No importa qué pecado se haya cometido, el Señor no se interesa en ellos, ya pasaron. Fue justificado todo aquel que cree. Mire Hechos 16:31, una cita muy bonita. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire cuánto bien hace el creerle a Jesús, que salva a los que amamos. Mire Hechos 11:14. Y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Le dice a Cornelio, el centurión. Exactamente, el apóstol Pedro recibe de Dios: le hablarás palabras y yo voy a salvarlo a él y a toda su casa. Y el último punto, el final de la predicación, es que grande es la fe. Cuando Jesús nos dice el valor que la fe tiene para aquellos que creen en Él. Jesús lo va a decir. Mire Mateo 8, 11 y 12, que está en el texto que leímos al comienzo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el versículo 11 vemos a Jesús decirnos: del oriente y del occidente vendrán gentiles, es decir, no judíos,
Gentil es igual a no judío. De cualquier nación del mundo. Vendrán porque han creído en mí, se salvarán los de Guatemala, se salvarán los de todos los países del mundo y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob por siempre en la eternidad, porque creyeron en mí. Vendrán de todas partes, pero el versículo 12 dice: aquellos del reino de Israel que no creyeron en mí serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, ¿cuánto hace la fe? La fe significa que tenemos un deleite, una alegría, un gozo incomparable, porque estaremos un día con Abraham, con Isaac y con Jacob, con Jesús en su trono. Todo porque le creyeron a Jesús, y todo los que se pierden porque no creyeron en Él. Allá aparece el diablo con un montón de religiones falsas. Aparece con ofertas de sectas mentirosas. Allá aparece el diablo con un montón de engaños tratando de distraerlos de la única verdad. Belén, nacimiento del Cristo encarnado. La cruz, la muerte expiatoria del Hijo de Dios. Es toda la esperanza de la humanidad. No hay otra esperanza para la humanidad. Y cuando mira ofertas de cosas, no es más que desviarlo de la verdad. Por eso dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensador, significa, de los que le buscan. Démosle a Jesús el placer, la alegría de decirle por medio de nuestros actos, de nuestras oraciones, que creemos en Él. Lea conmigo lo que está en la pantalla. Démosle a Jesús el placer, la alegría de tener fe en todo lo que nos permita en nuestra existencia terrenal. Agradémosle. Hermanos lindos, esa es la palabra de Dios para hoy. Y estoy seguro que en el corazón de ustedes hay una bendición de renovación de fe. Por favor, pónganse de pie y permítanme ayudarles a que encuentren una salida exactamente a lo que anhelan en la vida. Hermanos lindos, ustedes no van a conseguir nada si Dios no se los da. Usando cualquier medio, cualquier recurso, cualquier forma en la tierra, porque así opera Dios. Pero si no lo da Dios, nadie se los dará jamás. Si entendemos eso, entenderemos al centurión. Yo solamente creo que tú dices la palabra y mi siervo es sano. Y usted debe creer que si solamente Jesús se inclina su oído hacia usted, porque Él es misericordioso, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Que se inclina, mi hermano, que se humilla a escuchar a los hombres de la tierra para escuchar su necesidad. Le voy a pedir un favor. No tiene que decir nada más que a Jesús, y Él escucha sus pensamientos. ¿Qué quieres que te haga? Cierre sus ojos. ¿Qué quieres que te haga? Tenga fe, mi hermano. ¿Qué quieres que te haga? Jesús, Jesús, gracias por escucharnos. Gracias por oírnos. Reconocemos que no podemos hacer nada más que lo que tú permites.
Ayúdanos. Ayúdanos. Sana al enfermo, mi Señor. Ayuda al necesitado. Devuélvele la fe. Aumenta su confianza. Que te crea, que te crea. Siga hablando con el Señor. Sígale diciendo: Jesús, solo tú tienes el poder para sanarme. Solo tú tienes el poder para levantarme. Solo tú tienes el poder para ayudarme. Solo tú tienes el poder para hacer de mi vida lo que tú planeaste. Ayúdame. Ayúdame. Aumenta su fe, mi Señor. Si algún hombre estuviera en la iglesia, alguna mujercita estuviera en la iglesia y todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, haré una oración de fe para que me permitan que repitiéndola alcancen la salvación. Diga conmigo: Jesús, en verdad te he amado, pero no estás en mi corazón. Porque tengo pecados, no has entrado. Pero hoy vengo a declarar que por mis pecados es que moriste en la cruz del Calvario. Tomaste mi lugar como pecador y tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Jesús, te reconozco el Salvador de mi vida. Eres tú el motivo por el cual hoy recibo el perdón y la salvación. Gracias, Jesús. Y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día y que eres Dios. Entra dentro de mi ser por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura a partir de hoy. Gracias por el regalo de la vida eterna. Te agradezco todo cuanto has hecho. En tu santo nombre, Jesús. Amén.